Saludos, doctor Cabrera y compañeros. Nosotros somos el subgrupo del laboratorio número 5 y nos corresponde hablarles sobre las regiones pectoral y axilar y la de la articulación del hombro. Es presentado por Lario García, Fátima Saraí, que es mi persona, Hernández Reyes, Ricardo de Jesús, López Reyes, Oscar de Jesús, Mijango Carranza, Frederick Antonio. Como expositor número 1, me corresponde hablarles sobre los huesos de la cintura escapular. La clavícula y la escápula forman la cintura escapular que une el esqueleto axial con el esqueleto de la extremidad superior. En la clavícula identificamos un extremo medial o external que es grueso, un extremo lateral o acromial que es aplanado, la superficie superior es lisa y la superficie inferior es rugosa. Dentro de lo que es la escápula, podemos decir que es un hueso grande, aplanado y triangular, en el cual se identifican dos superficies, una costal y una posterior. Posee fosas, tenemos la fosa subescapular, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa, respectivamente. Tenemos lo que son los bordes, tenemos un borde lateral o axilar, un borde medial o vertebral y también tenemos lo que es un borde superior. Tenemos también lo que son ángulos, tenemos un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo acromial. También tenemos lo que es el acromión, que es esta parte. Tenemos lo que es la espina de la escápula, que es esto. Tenemos un proceso coracoides, que es acá y acá respectivamente. Tenemos la incisura de la escápula o escotadura subescapular. Tenemos lo que es la cavidad glenoidea. Tenemos los tubérculos supraglenoideo e infraglenoideo. El húmero, en él se identifica en su extremo superior, que es este o proximal. Tenemos la cabeza, que es esta. Tenemos el cuello anatómico, tenemos el tubérculo mayor, el tubérculo menor, tenemos el surco intertubercular, que es este, o corredera bicipital. Tenemos también lo que es el cuello quirúrgico. En la diáfisis, esa parte de acá, encontramos lo que es el surco para el nervio radial o canal de torsión y la tuberosidad deltoidea. En lo que es surco o canal de torsión se aloja junto con la arteria braquial profunda, lo que es el nervio radial. Se tuerce en este surco, de ahí su nombre, canal de torsión, alrededor de los vientres medial y lateral del tríceps, en su camino hacia el antebrazo, corriendo del lado lateral de la cara posterior del húmero. Ahora bien, en el extremo inferior tenemos esta parte de acá. En el extremo inferior tenemos el cóndilo del húmero con sus dos partes, que es la tróclea, el capítulo. Tenemos el epicóndilo medial, tenemos el epicóndilo lateral, tenemos la fosa coronoidea, la fosa oleocraniana, tenemos las crestas supracondilia medial y la cresta supracondilia lateral. El esternón consiste en tres porciones. Es el manubrio, igual en esta parte. Este manubrio es ancho y en posición superior, como lo podemos observar. El cuerpo, que es estrecho y orientado longitudinalmente. Tenemos la apófisis o proceso sifoide, como la podemos observar, es pequeña y está en posición inferior. Continuando con algunos puntos de reparo, puntos de referencia topográfica,
Encontramos la escotadura supraesternal o escotadura yugular, que es el borde superior cóncavo del manubrio esternal. También tenemos lo que es el ángulo esternal, que se forma acá, o ángulo de Lewis. Este es un reborde transversal que marca el límite entre el manubrio y el cuerpo esternal. El ángulo de Lewis o el ángulo esternal es una referencia anatómica para contar las costillas, las vértebras torácicas, o como punto de referencia para colocar un fenendoscopio. Este se encuentra a unos 5 centímetros por debajo de la cresta ósea de la muesca supraesternal en el borde del cuello. Este ángulo varía entre 160 y 169 grados. Es importante porque sabemos que este nivel marca el nivel de los discos intervertebrales que se encuentran entre la cuarta y quinta vértebra torácica. También tenemos lo que es la línea clavicular media. Esta línea se traza perpendicular desde el punto medio de la clavícula hacia abajo, sería desde acá hasta acá abajo medialmente. Continuamos con lo que es las articulaciones de la cintura escapular. Como primera tenemos la articulación acromioclavicular, que es la que se observa acá. En esta vamos a reconocer lo que es el ligamento caracoclavicular, que este refuerza la articulación y está formado por 2 fascículos. Tenemos el fascículo o ligamento conoide, que está situado posteromedial. Tenemos también lo que es el trapezoide, que está situado anterolateral. La articulación acromioclavicular es asiento de muchas lesiones en el deporte y también fuera de él. Es un tipo plano de articulación sinovial. Es una artrodia que une la extremidad lateral de la clavícula con el borde medial del acromión. Esta sería mi participación. Mi compañero les continuará explicando sobre las articulaciones de la cintura escapular y gracias por su atención. Hola, espero todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo de Jesús Hernández Reyes y continuando con la exposición, hoy les voy a hablar sobre la articulación esternoclavicular, la pseudoarticulación escapulotorácica y la articulación escapulohumeral, glenohumeral o del hombro. La que vemos acá es la articulación esternoclavicular y esa es la escapulohumeral. Vamos a hablar primero sobre la articulación esternoclavicular. Esta articulación va a estar formada por las superficies óseas siguientes: por el extremo proximal de la clavícula, que también es denominada extremidad esternal, donde vamos a poder ver la cara articular esternal. Esa la vamos a poder observar en esta imagen. Esta es una vista superior y una vista inferior de la clavícula. Pero a mí lo que me interesa es que se fijen en esta parte, porque esta parte es el extremo proximal de la clavícula, en donde, como ya les había dicho, vamos a encontrar la cara articular esternal. Asimismo va a estar formada por la escotadura clavicular del manubrio esternal, que es esta que tenemos acá, parecida como una depresión, y tenemos 2 porque estamos articulados a ambos lados. Asimismo vamos a tener al primer cartílago costal, que es ese que tenemos acá. Aquí vamos a tener una vista anterior de la articulación esternoclavicular y en esa parte vamos a tener un corte coronal. Vamos a observar que la cavidad articular va a estar separada por completo en 2 compartimentos. Esto pues por el disco articular que tenemos acá. Asimismo, esta articulación va a poseer ligamentos que van a reforzar a la cápsula articular. Esos van a ser el ligamento costoclavicular, que como su nombre lo dice, va a ir de la primera costilla a la clavícula, que es ese que tenemos acá, y acá también. El ligamento interclavicular, que es ese que tenemos en medio, y el ligamento esternoclavicular anterior y posterior. El que podemos observar acá es el ligamento esternoclavicular anterior, y pues lo va a poseer también en su parte posterior. Ok, hoy vamos a hablar de una articulación un poco peculiar, pero bastante interesante, y es la pseudoarticulación escapulotorácica. Como su nombre lo dice, está formada por la escápula y por el tórax. Se denomina pseudoarticulación porque no existe ningún tipo de unión ósea o ligamentosa entre estos, y por ello se clasifica como sinsarcosis, que es un tipo especial de articulación que nos indica un medio de unión por músculos, es decir, no se unen huesos, se unen músculos.
Esta está compuesta pues por el músculo subescapular, que es ese que tenemos acá, el músculo subescapular, y el músculo serrato anterior, que es este, músculo serrato anterior. Ok, dicho eso, vamos a hablar ahora sobre la articulación escápulo-humeral, glenohumeral o del hombro. Acá vamos a poder ver una vista anterior y una vista posterior. Esta articulación va a estar formada por la cavidad glenoidea de la escápula, que es esa que tenemos acá y acá. Y pues por la cabeza del húmero, que esta es la cabeza del húmero, esta es la cabeza del húmero. Ok, esta articulación se clasifica como sinovial, de tipo elipsoidea, en artrosis o hueco y bola, es decir, es poliaxial. A simple vista podemos observar que la convexidad de la cabeza del húmero es mucho mayor que la concavidad de la cavidad glenoidea de la escápula. Por lo anterior, esta articulación es estructuralmente débil y depende su estabilidad únicamente de los músculos que la rodean, los cuales son denominados manguito rotador. El manguito rotador está formado por 4 músculos muy importantes, que son el músculo subescapular, que es ese que tenemos acá, el músculo infraespinoso, que es este que tenemos acá, y el músculo supraespinoso, el de arriba, juntamente con el músculo redondo menor, que es este que tenemos acá. Y sus tendones, claro, asimismo van a participar en esta el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial, que es este, los ligamentos extracapsulares, que son estos, y el arco óseo formado entre el acromión, que este es el acromión, y la apófisis coracoides de la escápula, que esta es la apófisis coracoides. Podemos ver el arco. Ok, pero ¿por qué se le llama manguito rotador? Bueno, se llama manguito rotador porque una visión superior, es decir, desde arriba, se asemeja a un mango, como podemos ver acá. Este grupo de músculos se asemeja a un mango. Sin embargo, pues la cavidad glenoidea se hace más profunda por la presencia de un rodete o labro glenoideo, que es este que tenemos acá. Este es el labro glenoideo. Los ligamentos que van a estabilizar o que van a reforzar a la cápsula articular o a la articulación se van a clasificar en extrínsecos, extracapsulares o extraarticulares, y en intrínsecos o intraarticulares o intracapsulares. En el grupo de los extrínsecos vamos a tener, primero vamos a tener la cápsula articular, que es esta que vemos acá, que va a rodear a toda la articulación y es laxa. Esta no va a mantener a los huesos en contacto, por lo que va a permitir la libertad de movimiento. Asimismo vamos a tener el ligamento humeral transverso o transverso humeral, que es este, que va a ser un fascículo corto que se va a extender entre el tubérculo mayor del húmero y el tubérculo menor del húmero, donde va a formar un puente en el conducto bicipital, en donde va a transcurrir pues el tendón largo la cabeza larga, perdón, del bíceps braquial, del músculo bíceps braquial. Asimismo vamos a tener el ligamento coracoacromial, que es este ligamento coracoacromial, que pues se va a extender entre el arco coracoacromial, que esta es una estructura osteoligamentosa que se va a formar entre el acromión y la apófisis coracoide de la escápula, y que va a formar un arco óseo de protección sobre la cabeza del húmero, como podemos ver acá, que pues va a evitar su desplazamiento superior. Ok, luego vamos a tener los ligamentos intraarticulares o intrínsecos. En eso vamos a tener los ligamentos glenohumerales. Los ligamentos glenohumerales van a ser engrosamientos de la cápsula, pero en la superficie interna y en la cara anterior. Como podemos ver acá, este es un corte coronal, pero siempre una vista anterior. Y esa pues es un corte coronal, también una vista anterior. Y vamos a tener 3 ligamentos glenohumerales. Vamos a tener el ligamento glenohumeral superior, que es ese que podemos observar acá, el ligamento glenohumeral medio, que es este que observamos acá, y el ligamento glenohumeral inferior. ¿Ok? Asimismo vamos a tener el ligamento coracohumeral, que el ligamento coracohumeral va a ser una banda ancha que se va a extender entre el borde externo de la base de la apófisis o del proceso coracoide de la escápula, que es esto, hacia el tubérculo mayor del húmero, que es este que tenemos acá. Ese es el ligamento coracohumeral. Asimismo vamos a tener el rodete glenoideo o labro glenoideo, que pues este se va a insertar a lo largo del borde de la cavidad glenoidea. Esto pues lo podemos observar acá para aumentar su profundidad y también su diámetro, por lo mismo que estábamos hablando, ¿verdad? De que la cabeza del húmero era más convexa que pues la concavidad de la cavidad glenoidea.
Asimismo, vamos a tener el ligamento de la cabeza larga del bíceps braquial, que es este que tenemos acá, que va a hacer su recorrido intraarticular. ¿Ok? Intraarticular. Ok, ahora ya hablamos de la articulación, de sus ligamentos y de cómo se clasifica. Ahora vamos a hablar de sus movimientos y de los músculos que van a proceder o que van a hacer dichos movimientos. Ok, decíamos que era poliaxial. Una articulación poliaxial es decir que permite todos los tipos de movimientos. La abducción o abducción va a estar dada por las fibras medias, que son estas, del músculo deltoides, acompañado por el músculo supraespinoso, que es este que tenemos acá. Ahora, la aducción va a estar dada por el pectoral mayor, que es este que tenemos acá, el dorsal ancho, que tenemos acá, el redondo mayor y el redondo menor, que es este que está acá. Ok, la aducción. Ahora, la extensión va a estar dada por las fibras posteriores del músculo deltoides, que tenemos acá, el músculo deltoides, por el dorsal ancho, y por el redondo mayor, Esa es la extensión. La flexión va a estar dada por las fibras anteriores del músculo deltoides, que es esto, el músculo deltoides, el pectoral mayor, que es este, el pectoral mayor, y por el bíceps braquial en su cabeza larga y en su cabeza corta, y también por el músculo coracobraquial, que es este que tenemos acá, Ok. Esa es la flexión. Ahora, la rotación medial. La rotación medial va a estar dada por el músculo subescapular, que es este que tenemos acá, el músculo subescapular, por el músculo dorsal ancho, ese que tenemos acá, y por el músculo redondo mayor. Y pues la rotación lateral va a estar dada por el músculo infraespinoso, que es ese que tenemos acá, y por el músculo redondo menor. Y la circunducción pues va a ser el ordenamiento o como la secuencia ordenada de la flexión, la abducción, la extensión y la aducción. Hola, mi nombre es Oscar de Jesús López Reyes y les hablaré sobre la región pectoral. Tenemos que tener en cuenta que debajo de la piel, la fase superficial de la región pectoral, constatamos que las mamas son reclinadas con estas capas. Las mamas están constituidas por glándulas secretoras, fascia superficial y la piel suprayacente. Esta está situada entre dos capas de fascia superficial y sobre los músculos pectoral mayor, serrato anterior y oblicuo mayor. Tenemos que tener en cuenta que en la mujer se extiende desde la segunda hasta la sexta costilla y del esternón hasta la línea axilar media. El parénquima mamario consta de 15 a 20 glándulas alveolares o lóbulos. Cada uno de ellos posee un conducto lactífero o galactófero. El pezón es una prominencia que está formado por su mayor parte de fibras musculares y rodeado por una zona de piel pigmentada llamada areola, la cual contiene glándulas sudoríparas y sebáceas. Los músculos de la región pectoral. En este nivel vamos a encontrar lo que son 4 músculos y vamos a identificarlos de superficial a profundo. Vamos a empezar con el primero, que es el músculo pectoral mayor. Como vemos, este músculo se origina en el borde inferior de la clavícula, en el borde lateral del esternón y así como también en los 6 cartílagos costales que se encuentran posterior. Entonces, este músculo se dirige hacia el lateral, se enrolla y se inserta en la carrera bicipital del húmero. La inervación es el nervio pectoral mayor y menor. Bien, ahora vamos a hablar sobre el pectoral menor. Este se encuentra posterior al pectoral mayor. Adicional al pectoral mayor nos encontramos con la aponeurosis clave pectoral, y adicional a la aponeurosis clave pectoral nos vamos a encontrar al pectoral menor. El pectoral menor se origina desde la tercera y quinta costilla y se inserta en la apófisis coracoides y la escápula. El que inerva al pectoral menor y al mayor es el nervio pectoral mayor y pectoral menor. Continuaremos con el músculo subclavio. Esta está debajo del clavio, como podemos observar que es la clavícula. Este músculo se origina en la primera costilla con el primer cartílago costal y se inserta en un canal que está en la cara inferior de la clavícula. Básicamente la inervación va a ser a través del nervio subclavio.
Continuaremos con el serrato mayor o serrato anterior. Se llama así por su parecido con una sierra o serrucho. Su origen son 8 digitaciones desde la primera hasta la octava costilla. Este músculo se dirige hacia el lateral, se coloca por delante de la escápula para insertarse finalmente al borde medial de la misma escápula. La inervación del serrato mayor es el nervio serrato mayor, también conocido como nervio torácico largo. Continuaremos con los músculos de la región escapular. El primero que vamos a ver es el músculo deltoides. Este le da forma redondeada al hombro. Este se origina en el borde inferior de la clavícula y escápula. Su inserción está en la tuberosidad teloidea del húmero. La inervación de este proviene del nervio axilar, también conocido nervio circunflejo del plexo braquial. El músculo supraespinoso es esta estructura que estamos viendo aquí. Bien, su origen lo tiene en la fosa supraespinosa, que va a pasar por la escotadura espinosa glenoidea de la escápula y se va a insertar en la tuberosidad mayor, también llamado troquíter del húmero, y este está inervado por el nervio supraescapular. El músculo infraespinoso tiene su origen en la fosa infraespinosa, que es esa que estamos viendo aquí. Su inserción, al igual que el supraespinoso, es en el troquíter del húmero, y su inervación es la misma, o sea, es el nervio supraescapular. El músculo redondo menor se origina en la fosa infraespinosa. Su inserción es en el troquíter del húmero. Está inervado por el nervio circunflejo. Ahora bien, el músculo mayor se encuentra abajo del redondo menor. Este se origina en la fosa infraespinosa igualmente, pero su inserción cambia, ya que este está en la corredera bicipital, y su inervación es también gracias al nervio subescapular inferior. Continuaremos hablando sobre la axila o coxilar. Tenemos que saber que esta es una puerta de entrada al miembro superior y es una área de transición entre el cuello y el brazo. Proporciona una vía de paso o centro de distribución, normalmente protegida por el miembro superior, aducido para las estructuras vasculonerviosas que discurren hacia el miembro superior y retornan de él. Tenemos que saber de que la región axilar tiene unos límites. Básicamente, estos límites son hechos gracias a una pirámide cuadrangular que la podemos plasmar cuando el brazo esté en abducción, es decir, levantado. Así es como se vería plasmada la pirámide cuadrangular. Podemos observar que esta tiene varios lados. La parte que estoy señalando actualmente es la base o suelo, que está formada por la piel, tejido adiposo, fascia axilar, pectoral mayor y el altísimo del dorso. De la cara posterior de esta pirámide vamos a observar lo que es la pared anterior, que está formada por los músculos del pectoral mayor, pectoral menor, subclavio y fascia clavipectoral, que envuelven los dos músculos. Ahora estamos observando lo que es un corte sagital de la región axilar, donde vamos a poder observar los músculos y demás de los dos límites anteriormente doblados, de la base o suelo y pared anterior. Aquí observamos que este es el músculo pectoral mayor, este es el menor y este es el músculo subclavio. El pectoral mayor es cubierto por una fascia pectoral. El músculo menor es cubierto por la fascia clavipectoral, pero también abraza un poco a lo que es al músculo pectoral mayor, y esta fascia termina en un ligamento suspensorio de la axila. La base del suelo dijimos que estaba constituida por piel, tejido adiposo y fascia axilar, y aquí podemos observar la fascia axilar. Gracias. Tengan todos un cordial saludo de mi parte, compañeros y doctor Cabrera.
Mi nombre es Frederick Antonio Mijango Carranza y voy a continuar hablando sobre la pared posterior. Esta está formada por los músculos subescapulares, el latísimo del dorso y la cabeza larga del tríceps braquial. Bueno, en esta estructura de aquí vamos a encontrar lo que sería dos triángulos y un cuadrilátero. El primer triángulo, lo vamos a describir porque está delimitado por arriba por el redondo menor y en la parte de abajo está delimitado por el redondo mayor y hacia afuera lo que sería la cabeza larga del tríceps, así dando espacio a la arteria circunfleja. Seguidamente vamos con el cuadrilátero humotricipital. Por este pasa lo que es el nervio circunflejo y acompañado de la vena satélite. ¿Va? Vamos al siguiente triángulo, que sería el triángulo húmero-occipital. Este se encuentra delimitado hacia arriba por el redondo mayor y por la cabeza larga del tríceps. Y aquí es lo que vamos a encontrar en una visión un poco profunda. Sería lo que es el nervio radial y la arteria braquial profunda. Bueno, vamos a continuar con lo que sería la pared medial. Esta está formada por las primeras 4 costillas y los músculos intercostales y el músculo serrato anterior. Bueno, aquí en este espacio vamos a ver lo que sería el espacio interescapulotorácico, ¿sí? Aquí estamos viendo lo que es la parte de la arteria torácica externa, que es una rama de la axilar. Y esto que estamos viendo aquí sería el nervio torácico largo, que pues, inerva el músculo serrato mayor. Bueno, nos vamos a lo que es esta parte que sería el nervio intercostobraquial, y este corresponde al ramo cutáneo lateral del segundo nervio intercostal. Y este se encarga de darle la sensibilidad a la piel superior y posterior medial del brazo. Vamos con lo que es la pared lateral. Esta es estrecha y está formada en su totalidad por la corredora bicipital del húmero. Esta se sitúa entre las inserciones de los músculos latísimos del dorso y el pectoral mayor. Bueno, vamos a continuar con la arteria axilar. La arteria axilar es la continuación de la arteria subclavia. Esta recibe el nombre de axilar desde el borde externo de la primera costilla hasta el borde inferior del músculo terete mayor o redondo mayor. La arteria axilar se divide en 3 partes, relacionadas con la posición del músculo pectoral menor. La primera parte es superior, la segunda parte es posterior y la tercera parte es inferior. Bueno, la primera parte solo le da origen a la arteria torácica superior, que es esta que tenemos aquí, y la segunda parte va al tronco arterial tóraco-acromial o acromia torácica. Este emerge cerca del borde de la superficie del músculo pectoral menor y este tronco se divide en varias ramas. Sería de esta parte de aquí y vamos a dar respuesta a lo que es un investiga. Que dice investigue cuáles son las ramas de este tronco y su territorio de irrigación. Rama clavicular, la rama acromial, la rama deltoide y la rama pectoral, y así irrigando al deltoide y al pectoral mayor. Seguimos con lo que sería la tercera parte. Bueno, en la tercera parte vamos a encontrar lo que es la arteria subescapular, que es la rama más gruesa de la arteria, que algunas veces se origina en la segunda parte. También vamos a tener lo que es la arteria circunfleja escapular o arteria circunfleja de la escápula, la arteria tóraco-dorsal. Vamos a tener que también, que encontramos a la arteria circunfleja humeral anterior, que esta es delgada e inconsistente y se rodea por delante del cuello quirúrgico del húmero y pasa profundo al músculo coracobraquial. Vamos a tener también lo que es la arteria circunfleja humeral posterior, que es gruesa y cursa junto con el nervio circunflejo por el espacio cuadrilátero o húmero tricipital. Vamos a dar respuesta al si un investigue, que sería ¿a qué estructuras irrigan las ramas de la arteria axilar? Vamos a ver, esto es el miembro superior, axila, tórax y hombro. Vamos a continuar a lo que sería la vena axilar,
que esto se inicia en el borde inferior del músculo redondo mayor, por la unión de la vena basílica y la vena humerales. Esta cursa a lo largo del hueco axilar, desde su base hasta el vértice voluminoso y ventral en el paquete neurovascular axilar. En el borde externo de la primera costilla, la vena axilar se continúa como vena subclavia, como la podemos estar viendo aquí, y la mayor parte de sus afluentes son las venas que acompañan a las ramas de la arteria axilar y residen en el mismo nombre de las arterias. La vena ceálica es la que proviene del miembro superior y hace su recorrido terminal por el surco del pectoral, formado por los bordes de los músculos deltoides y pectoral mayor. Hola de nuevo, como les había comentado, mi nombre es Ricardo de Jesús Hernández Reyes y en esos momentos les voy a explicar el plexo braquial. El plexo braquial es un plexo somático que está formado por la unión de los ramos primarios ventrales de los nervios cervicales C5, C6, C7, C8 y la mayor parte del ramo primario ventral del primer nervio torácico, es decir, T1. Ese plexo va a poseer raíces, va a poseer tronco, los troncos van a poseer divisiones, va a poseer fascículos o cordones y pues todos los nervios que van a derivar de él. Ok, hablemos de las raíces. Estas comprenden hasta la primera línea de separación, es decir, estas son las raíces. Y esas pues están formadas por los ramos primarios ventrales de los últimos 4 nervios cervicales, es decir, C5, C6, C7 y C8. Y la mayor parte del ramo primario ventral del primer nervio torácico. Ok. Ahora, de la primera a la segunda línea de separación vamos a tener los troncos. Los troncos van a estar formados o se van a formar por la unión de las raíces. Así vamos a tener 3 troncos. El tronco superior, que está formado por la unión de C5 y C6. El tronco medio, que es la continuación de C7. Y el tronco inferior, que está formado por la unión de C8 y T1. Ok. De la segunda a la tercera línea de separación vamos a tener las divisiones. ¿Por qué? Porque cada tronco se va a bifurcar en una división anterior y en una división posterior. Esta es la división anterior del tronco superior. Esta es la división anterior del tronco medio y esa es la división anterior del tronco inferior. Y esa que tenemos acá atrás es la división posterior del tronco superior. Esta es la división posterior del tronco medio y esa es la división posterior del tronco inferior. Ahora, vamos a hablar sobre los fascículos o cordones. Los fascículos o cordones se van a formar por la unión de las divisiones de los troncos y esos van a estar vinculados con la arteria axilar. Así que, de acuerdo a la posición que estos tengan respecto a la arteria axilar, vamos a tener 3 fascículos o cordones. Vamos a tener el fascículo o cordón lateral, que ese va a estar formado por la unión de las divisiones anteriores de los troncos superior y medio, es decir, que van a tener fibras de C5, de C6 y de C7. Vamos a tener el fascículo o cordón medial, que ese va a ser la continuación de la división anterior del tronco inferior, es decir, que va a tener fibras de C8 y de T1. Y vamos a tener el fascículo cordón posterior, que va a estar formado por la unión de todas las divisiones posteriores. Es decir, que va a tener fibras de todas las raíces, de C5, C6, C7, C8 y T1. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre los nervios terminales, que los nervios terminales los vamos a tener de la 4ª división en adelante. Los nervios terminales pues se van a formar de los fascículos. Así vamos a tener que del fascículo lateral vamos a tener el nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo va a atravesar el músculo coracobraquial y puede tener fibras entonces de C5, de C6 y de C7. El fascículo medial nos va a dar el nervio ulnar o cubital, el cual va a poseer raíces de C8 y de T1. Ahora, la raíz lateral del fascículo lateral se va a unir a la raíz medial del fascículo medial para formar el nervio mediano, el cual va a poseer raíces de C6, C7, C8, T1 e inconstantemente C5. Asimismo, del fascículo posterior vamos a tener el nervio radial, que es el nervio radial,
que va a poseer raíces de C5, C6, C7, C8 e inconstantemente T1. Y nos va a dar el nervio que es el nervio circunflejo o axilar, el cual va a poseer raíces de C5 y de C6. Pero estos no son todos los nervios que se originan de las diferentes partes del plexo. Así vamos a tener el nervio torácico largo, que es ese que vemos acá, que va a estar formado por la unión de las raíces primarias ventrales de los nervios espinales C5, C6 y C7. Este va a descender profundo a la primera parte de la arteria axilar, donde va a llegar a inervar al músculo serrato anterior, que pues a ese músculo inerva el serrato anterior. Luego vamos a tener el nervio braquial medial cutáneo, que es el nervio braquial medial cutáneo, que pues este se va a originar del fascículo medial del plexo braquial, y ese va a inervar a la piel de la superficie medial del brazo. Vamos a tener también el nervio antebraquial medial cutáneo, que es que es a la par, que se va a originar también del fascículo medial del plexo braquial, y este va a inervar a la piel de la superficie medial del antebrazo hasta la muñeca. Ahora, vamos a tener el nervio pectoral lateral, que es el nervio pectoral lateral, que pues se va a originar del fascículo lateral del plexo. Va a penetrar la cara profunda del músculo pectoral mayor, al cual va a inervar. Asimismo vamos a tener el nervio pectoral medial, que es el cual pues va a originarse del fascículo medial del plexo braquial. Va a penetrar el músculo pectoral mayor y menor y los va a inervar a ambos. ¿Ok? Tenemos también al nervio tóraco-dorsal. El nervio tóraco-dorsal se va a originar en el fascículo posterior del plexo. Va a descender paralelo a la arteria tóraco-dorsal hasta llegar al músculo latísimo del dorso, dorsal ancho, al cual va a inervar. Asimismo vamos a tener al nervio subescapular superior, que es y al subescapular inferior, que es Ambos se van a originar del fascículo posterior del plexo. El nervio subescapular superior va a descender hasta el músculo subescapular, al cual va a inervar. Y el nervio subescapular inferior va a descender también hacia el músculo subescapular, pero va a inervar también al terete mayor. Ok, y estos serían los principales nervios, ¿verdad? Ok, vamos al caso clínico. El caso clínico nos dice: paciente masculino de 23 años, deportista que durante la práctica recibe un golpe violento sobre el hombro derecho, provocando la separación total de la articulación escapulohumeral, es decir, hay una luxación. El paciente se presenta en el servicio de emergencias con una deformidad evidente en extremidad afectada. Es sostenida en ligera abducción con la mano del lado sano. El acromión es prominente y el hombro se ve deformado. Se realiza una radiografía de hombro, la cual confirma la luxación anterior de la cabeza humeral. Ok, las preguntas a resolver son: ¿cuál es la explicación anatómica para que este mecanismo de lesión produzca una luxación anterior? Bueno, esto se debe a que la cápsula articular es más fuerte o está más reforzada que la lámina epifisaria de la cabeza del húmero, ya que, como recordábamos, la cápsula articular tiene ligamentos y también está apoyada por el manguito rotador. En la 2 nos dice: ¿cuáles son las características óseas de la articulación que permiten esa inestabilidad? Como yo mismo se los expliqué, decíamos de que se podía ver de que la cabeza del húmero, la convexidad de la cabeza del húmero era mucho más grande o mucho mayor que la concavidad de la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces, de ahí viene esa inestabilidad y esa debilidad de esta articulación. Y por último nos preguntan: ¿cuál es el principal soporte de la articulación escapulohumeral? También se lo expliqué yo y decíamos de que era el manguito rotador, que el manguito rotador estaba compuesto por 4 músculos importantes, que era el músculo subescapular, el infraespinoso, el supraespinoso y el redondo menor. Asimismo, sus tendones, teníamos también los ligamentos extrínsecos, es decir, los que estaban afuera de la cápsula. Teníamos también el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial, y también decíamos de que teníamos un arco óseo, ¿verdad?, que estaba formando entre el acromión y la apófisis coracoides de pues la escápula. Entonces eso van a mantener a en su lugar. Bueno, compañeros, esto ha sido toda la explicación.
Recuerden que nuestro cerebro es como un paracaídas. Si nosotros no lo abrimos, no funciona de nada. Entonces espero hayan abierto su mente ante las explicaciones que nosotros tratamos de darles y esperamos que hayan aprendido mucho con nuestra explicación. Gracias por habernos escuchado. Pasen un buen día.